No hay manera de que alguien sobreviva a estas catástrofes. Estoy seguro de que cualquiera de estos cataclismos erradicaría por completo a la especie humana. Pero, ¿qué pensarías si te digo que existen animales y organismos que son casi indestructibles y que fácilmente sobrevivirían a este tipo de fenómenos y acontecimientos? Si quieres conocerlos, quédate a ver el vídeo y disfrútalo de principio a fin. Las hormigas. Tan simples y comunes como las ves, las hormigas pueden sobrevivir en la mayoría de las condiciones climáticas. Están presentes en los desiertos, en las selvas húmedas y secas, en los lugares frígidos y en las ciudades, aunque se las encuentra en pequeña proporción en los polos, y en el polo sur son casi inexistentes. Aún así puedes hallarlas casi en todo el planeta. Incluso existen especies acuáticas que viven en el océano. Esto se debe a su habilidad para adaptarse a su entorno. Pueden prosperar mientras tengan alimentos. Solo piénsalo por un momento. Estoy seguro que donde quiera que vayas, siempre encontrarás o verás algunas hormigas. Pero aún hay más. De acuerdo con reportes científicos, las hormigas están mejor preparadas para enfrentar infecciones patógenas. Antes que la enfermedad se expanda, las hormigas localizan a las infectadas y las matan, protegiendo así a toda la comunidad. Los fúndulos. Una especie de pez que tiene su hogar en aguas tóxicas. A primera vista no parece ser nada especial, pero estos peces han logrado adaptarse lo suficiente para sobrevivir en aguas extremadamente tóxicas, que matarían a un ser humano con tan solo aspirar los gases que emanan. Estos peces son extremadamente adaptables. Pueden vivir ya sea en agua dulce o en agua salada, y como lo vimos, en aguas contaminadas por radiación. Esto se debe a que tienen la habilidad de modificar sus genes dependiendo del ambiente en el cual se desenvuelven, lo cual los convierte en una especie de pez casi indestructible. Los escorpiones. Al parecer, la clave para ser indestructible es la adaptabilidad, algo que el escorpión tiene totalmente dominado. Han estado en este planeta durante millones de años, sin que su población disminuya. Viven en los desiertos, en las selvas y en las montañas. Incluso pueden sobrevivir ciertos periodos de tiempo totalmente congelados. De seguro que ya escuchaste que algunos animales como las anacondas o cocodrilos pueden sobrevivir con una sola presa durante meses, lo cual no negaré que es impresionante, pero no se compara con las habilidades de los escorpiones, ya que pueden reducir su metabolismo hasta el punto de solo necesitar consumir un solo insecto durante todo un año. Las cucarachas. Todos habíamos escuchado que las cucarachas podrían sobrevivir un ataque nuclear, y déjenme decirles que la realidad no se aleja mucho de esta afirmación. Estos insectos son casi invencibles. Las cucarachas han desarrollado resistencia a diversos tipos de insecticidas, por lo cual en un futuro no muy lejano será prácticamente imposible controlar las plagas de estos insectos. Para ello tendrán que utilizarse una combinación extensa de químicos. Además de ello, las cucarachas son generalistas, es decir que pueden comer de todo, incluso comida podrida. Poseen genes inmunitarios muy fuertes, por lo cual resiste infecciones bacterianas y virales, y se ha comprobado que tienen cierta tolerancia a la radiación nuclear. Se ha reportado que se encontraron cucarachas en perfecto estado cerca de las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Pueden ser de 6 a 15 veces más resistentes que la frágil especie humana. Esto significa que las cucarachas pudieron sobrevivir a 300 metros de la explosión de Hiroshima, aunque se duda mucho que hoy en día puedan sobrevivir a las bombas de hidrógeno actuales, que son más potentes aún. El gusano diablo. Con un nombre como ese, no hay duda que pueden ser muy difíciles de matar. Estas criaturas pueden sobrevivir casi a todo. El gusano diablo es una especie de nematodo que si la miras por un microscopio te llevarás un gran susto. Pueden sobrevivir a presiones y temperaturas extremas, además de que pueden vivir sin oxígeno. Es una especie descubierta recientemente, entre el 2009 y el 2011. Fue hallada en las profundidades de la Tierra, cerca de 1 kilómetro bajo la superficie terrestre, donde vive en completa oscuridad y con presiones inimaginables. Solo se alimenta de bacterias, y es el único animal que vive a tales profundidades de la superficie terrestre. Los bracónidos. Los bracónidos son una gran familia de avispas parasitarias que existían ya en el periodo Cretácico. Convivieron junto con los dinosaurios.
Esta especie de avispas pueden sobrevivir a altas dosis de radiación, sin sufrir alteraciones y sin perder por completo su fertilidad. Además de eso, son unas verdaderas despiadadas. Algunas especies de dracónidos utilizan una infección viral de 100 millones de años atrás para alterar el ADN de la célula de su huésped, causándole la muerte o provocándole esterilidad. Después insertan sus larvas en el cuerpo del huésped, mientras que los virus suprimen el sistema inmunológico, permitiéndoles crecer dentro del huésped sin ser detectados. Después de un periodo de tiempo, las larvas surgen del cuerpo de su huésped. Es una interesante forma de propagar la especie. Las bacterias, por su tamaño y simpleza, son extremadamente resistentes, en especial las que estás a punto de conocer, la bacteria E. coli. Esta bacteria impresiona por su capacidad de adaptabilidad. La E. coli en particular es una bacteria que causa infecciones y vive en los intestinos de humanos y animales. Y si eres un poco más sano, seguramente ya te infectaste con esta bacteria. Y sabrás que se volvieron resistentes a los antibióticos y que para eliminarla se requiere de una combinación agresiva de estos medicamentos. Además de eso, la E. coli puede sobrevivir 6 veces la radiación que los humanos soportan. Las amebas. Seguro recuerdas por la escuela que las amebas son organismos unicelulares, es decir, que son una forma de vida muy simple. Cuando se exponen a ambientes potencialmente letales para ellos, pueden permanecer en estado latente. Mediante su transformación en un quiste microbiano, permanece en este estado hasta que detecta condiciones más favorables. De esta forma, las amebas pueden soportar inmensas cantidades de radiación. Además, tiene la ventaja de poder reproducirse asexualmente. El Thermococcus gamma-tolerans es una especie de microorganismo que sorprende por su resistencia a altas radiaciones. Dicha radioresistencia se debe a la capacidad que tiene para reconstruir sus cromosomas dañados y reconstituir su ADN. Por ello, se ha sugerido incorporar sus mecanismos de reparación de ADN en el genoma de otras especies, incluidos los humanos. El Deinococcus radiodurans es una bacteria poliextremófila, es decir, que pueden sobrevivir a condiciones extremas de frío, de acidez o de deshidratación, y pueden vivir tranquilamente en el vacío del espacio exterior por un periodo de tiempo. Es por eso que se la ha apodado como Conan de Bacterium. Aparece en el libro Guinness de los Récords como la bacteria más resistente del mundo. Por suerte para nosotros, la bacteria Conan no parece causar ninguna enfermedad aparente en los seres humanos, lo cual sería una tragedia, ya que vive en aguas residuales, en la carne, en los instrumentos médicos, en el polvo e incluso en algunos productos alimenticios secos. Es decir, que es muy probable que ya los tengas en tu organismo. Esta bacteria también tiene la capacidad de reparar su ADN dañado y puede soportar altas cantidades de radiación ionizante y de luz ultravioleta. La medusa inmortal, Tusitopsis nutricula, llamadas comúnmente aguas malas, tienen la capacidad de rejuvenecer hasta su primera fase de desarrollo y reinicia su ciclo de vida otra vez, es decir, que envejece y rejuvenece sucesivamente. Para descubrir y estudiar mejor este caso se hicieron cientos de investigaciones, donde se causaban daños intencionalmente a estas medusas, y en todos los casos pasó lo mismo. Las medusas se regeneraban y volvían a la etapa inicial de su ciclo de vida. Por eso muchos científicos consideran a la agua mala como una medusa inmortal, en el sentido de que sus tejidos rejuvenecen y sus fases de vida retroceden. Haciendo una analogía, sería como si los adultos pudiéramos volver a ser bebés. Algo inimaginable. Los investigadores desean incorporar esta capacidad en los seres humanos, pero aún no se sabe cómo esta medusa realiza esta proeza. El tardígrado, calificados como los animales más fuertes y resistentes del mundo. Se dice que podrían sobrevivir al fin de nuestro sistema solar o incluso a desastres cataclísmicos. Si quieres verlos alguna vez, tal vez los encuentres en una gota de agua, en el rocío matutino de tu jardín. El tardígrado u osito de agua es una diminuta criatura más pequeña que la punta de un alfiler. Vive en una amplia gama de hábitats, incluyendo el océano glacial antártico. Son famosas por su resistencia.
Estos invertebrados de 8 patas pueden sobrevivir hasta 30 años sin comida y 10 años sin agua. Pueden resistir las temperaturas más extremas. También puede resucitar después de largas exposiciones de deshidratación. Es tolerante a la radiación e incluso puede sobrevivir en el vacío del espacio durante 200 años o más. Ni siquiera los fenómenos astrofísicos como los impactos de asteroides, las explosiones de supernovas o las ráfagas de rayos gamma pueden destruirlos. Si alguna vez una supernova explotara cerca del planeta, esta liberaría radiación dañina a gran velocidad, herviría nuestros océanos por completo y acabaría con toda la vida, menos con los tardígrados. Según los investigadores, sería la única especie que sobreviviría a tal cataclismo. Y si hablamos de ráfagas de rayos gamma, que son incluso más poderosas que las supernovas, estas cocinarían por completo el planeta entero, pero no podrían terminar con los tardígrados, pues su capacidad para resistir altas cantidades de radiación los protegería. Solo la muerte del Sol llevaría finalmente a la extinción total de la vida sobre la Tierra, incluyendo a los tardígrados. Pues dentro de 5.000 millones de años en adelante, el Sol se tragará a la Tierra cuando éste se transforme en una gigante roja, evaporando por completo toda la vida y el planeta entero. Pero en fin, se podría decir que hasta el momento, según la ciencia, los tardígrados son lo más cercano que existe a un animal indestructible en la Tierra. Aunque es posible que existan otras especies resistentes en otras partes del universo que aún no conozcamos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por ver el video hasta el final. Dime, ¿ya tuviste la oportunidad de ver algunos de estos animales? Déjamelo saber en los comentarios. Y por favor, no te vayas sin suscribirte al canal activando la campanita. Dale un like al video y si te gustó, compártelo. Hasta la próxima.